buenas. Esta vez abrimos los oídos a los recuerdos de José Luis Sierra, de 60 años y nacido en Madrid, que nos viene a contar cómo fue su juventud durante la época del franquismo. José Luis, ¿qué recuerdas de tu juventud en aquella época, que comprende desde 1939 hasta el 75? Bueno, yo nací en el 51, del 51 hasta que tuve 14 años, pues bien, pero luego a partir de los 14 años en mi casa pues se tenía muy mal recuerdo de Franco, porque a mis abuelos le hicieron el paseillo el 18 de julio, que era el día que se hizo Franco con el poder en España. Todo el mundo iba de romería, pues ya digo, menos en mi casa, que no se hacía ningún acto. ¿Nunca se celebró esa fecha? No, en tu esa casa? fecha en mi casa nunca. Los años que vivió Franco, en mi casa el 18 de julio fue un día fatídico. Luego, pues en Madrid, por ejemplo, que era donde vivía Franco, Franco era la dictadura. Te prohibían prácticamente todo, ¿Qué cosas prohibían? Más que Pues, otras, por ejemplo. Prohibían, por ejemplo, tú estabas en un bar y por el simple hecho, eso lo he vivido yo, no me lo ha contado nadie, por el simple hecho de contar un chiste en un bar de la hija de Franco, llegar por detrás un secreta y llevárselo detenido porque estaba contando un chiste de la hija, de cualquiera de la hija de Franco o de Franco mismo. Eso lo he vivido yo en un bar teniendo yo 16 años. Luego lo que peor se llevaba, por ejemplo, era la prostitución. Yo vivía en una zona en Madrid que era muy céntrica, se llama Lavapiés Tirso de Molina. Ahí se ejercía mucho la prostitución. Entonces yo de mi balcón, teniendo por 10, 12 años, llegaba la policía por detrás, les pedían la documentación y automáticamente las esposaban y se las llevaban detenidas y iban fichadas, iban a cárceles de Madrid o de fuera, pues algunas se las llevaban a Segovia, otras se las llevaban a Valladolid, otras a Valencia. ¿Y cuántos años solían pasar en la cárcel? En la cárcel, pues lo mínimo, año y medio que pasaba. Y luego lo que peor también estaba, pues era la homosexualidad. La homosexualidad era peor todavía que la prostitución. Si se metían con cualquier persona, bien fuese joven o bien fuese mayor, que veían que era homosexual, pues yo tuve un amigo que lo pillaron en un parque, en el Parque Oriental, en Madrid. Tenía entonces 18 años, era mayor ya de edad. Al parecer pues estaba con un amigo y llegaron dos secretas, porque en aquella época lo que más dominaba era la policía secreta. Luego estaba también sí, el de uniforme, pero lo que más dominaba era la policía secreta. Te llegaba la policía secreta, a mi amigo le llegaron, documentación, es lo primero que te pedían, y a continuación le echaron mano a los huevos, apretándoselo hasta que chilló. El otro amigo salió corriendo porque solamente había dos secretas, se escapó, pero a este amigo mío se lo llevaron y lo primero que te hacían era poner como vago y maleantes. Era el adjetivo que le ponían, vagos y maleantes. Vamos, que las autoridades competentes de aquella época disparaban primero y preguntaban después. Sí, pero es que luego os tenéis que dar cuenta que, por ejemplo, en la iglesia, todo lo que Franco a lo mejor prohibía, luego en la iglesia se hacía. Ahora nos estamos dando cuenta, ahora, con todos los curas, lo que estaban haciendo y lo que siguen haciendo, pero antes que el que mandaba era la iglesia y la Guardia Civil. La Guardia Civil igual, te cogía y primero te arreaba y después preguntaba, pero que le daba igual que tuviesen 10, 12, 15 que 60 años. Yo en aquella época trabajaba con 15 años en una sastrería que se le hacían uniformes militares.
yo llevaba un uniforme militar a un nuevo ministerio en Madrid, que es donde estaban toda la cosa de militar. Había una manifestación. Y una pregunta, José Luis, queríamos saber cómo compararías tú la homosexualidad de la época franquista, o sea, la homosexualidad del ayer, con la homosexualidad del hoy. Si me podías hacer una breve comparación. Bueno, pues mira, en la homosexualidad de los años 55, 60, hasta que terminamos la dictadura, te puedo decir que era un tabú, era oculto. La prueba está que si nos ponemos a mirar un poquito en el pasado, por regla general, el 70% de hombres, de mujeres que no había tanto, pero de hombres, están casados. Están casados por el sencillo motivo de que así ocultaban, pero luego hacían doble vida. Matrimonio por interés. Sí, luego hacían doble vida porque el homosexual que era homosexual le gustaba a los hombres, luego estaba también el bisexual, pero por regla general se tenían que casar porque no se podía hacer como ahora un matrimonio entre dos hombres. Entonces te tenías que casar, lo primero por la familia, lo segundo por estatus, de amistades, pero luego hacían su vida aparte como podían. ¿Qué pasaba? Que estaba mal el matrimonio, porque iban mal. Además ya te digo que si nos ponemos en muchos temas que salen en televisión ahora, muchos salen, como por ejemplo la gran obra que han hecho ahora José Vázquez, que es lo de Antonio Molina, no, de Manuel de Molina, que era un cantante de los años 60, ese era homosexual y lo volvieron loco. Además te metían, había algunos que cuando tenían mucha pluma, como se dice ahora, que antes no, te metían en unos centros porque decían que te iban a curar. Y esa enfermedad sí, porque la gente decía que el homosexual era un enfermo. Y entonces hacían como hacen algunos también ahora con la cosa de droga. Lo meten en unos centros, le hacen un lavado de cerebro y entonces salían hechos polvos. Ahora, tu vida familiar. Háblame de tu familia. ¿Qué recuerdas de tu padre? ¿Qué recuerdas de tu madre? Pues mira, yo provengo, te digo, de Madrid. Tengo 4 hermanos. He sido siempre muy liberal. Mi padre se llamaba Antonio, era representante de calzado. Alicante lo conocí con él porque Elche es la fábrica del calzado, vine varias veces con él. José Luis, muchas gracias, ha sido un gusto haber podido escuchar tu testimonio y hemos aprendido mucho de cómo fue esa época no tan lejana que a mayores y pequeños nos toca tan de cerca. Muchas gracias. Nada, las gracias os doy a vosotros por haber recurrido a mí y lo que hace falta es que esta democracia que tenemos, sea buena o sea mala, pero que nos dure muchos años, sobre todo para la juventud. Gracias a vosotros.